La materia, vamos a hablar de la liberación de los combustibles. Y la primera interrogante, señor ministro, es: ¿se va a liberar el precio de los combustibles de las gasolinas extra y diésel con bandas? Es lo que nos ha explicado, de precios mínimos y máximos. ¿Nos puede explicar brevemente para que la ciudadanía entienda un poco más esta propuesta que realiza el gobierno nacional? Con mucho gusto, permítame, siempre comienzo mis intervenciones públicas saludando a usted y a su distinguida audiencia. Y Muy entonces, amable, señor ministro. señalar como preámbulo, mire usted el comportamiento del precio del WTI, de la cotización del precio del WTI en el mercado el día de ayer y el día de hoy también. Ya está en 14.68 el precio, un incremento casi del 50%. Este mercado y el comportamiento del WTI tienen una incidencia en los precios de todos los combustibles ya derivados del petróleo que han pasado por el proceso de refinación, que han pasado por el proceso de comercialización y que llegan al surtidor. Tiene un efecto. Y entonces esto quiere decir que empezó a subir el precio. Y esto le voy a resaltar por favor, aprecie mis disculpas, porque por favor, es importante. Bastaron las declaraciones del presidente Trump de los Estados Unidos, que dijo: yo hago lo que sea necesario. Esta es la expresión, acomodé lugar, pero yo puedo iniciar hasta una guerra para sostener el mercado, el colapso, el derrumbe del mercado petrolero y particularmente del mercado de futuros. Entonces, en ese contexto hay que ubicar técnicamente, porque estos son procesos técnicos, hay que ubicar cómo este comportamiento se refleja dentro de los precios de los combustibles de consumo interno en Ecuador. Y entonces los subsidios se han mantenido congelados por mucho tiempo. Los hemos discutido, sí, técnicamente, políticamente, se han discutido abiertamente en público, los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo en esto, pues, y entonces hay que alimentar esa discusión técnica para que cada uno vaya entendiendo en qué mercado nos desempeñamos. Entonces, si usted ve el colapso que ocurrió el 20, un colapso del mercado internacional, del WTI y también el Brent, colapso, pero se derrumbaron inclusive debajo del cero, imagínese usted. Entonces, frente a este tipo de variabilidad, se introduciría como parte del cambio al nuevo sistema de mercados, sistema de precios de mercados, se introduciría este concepto de bandas, como usted lo señalaba perfectamente. Este concepto pone un piso, un precio piso. Este es el precio de arranque y pone también, o pondría, estamos todavía en condicional, no está aprobado, pondría el precio techo. Y se introduce la focalización, que es una materia muy importante porque la economía ecuatoriana no es la de Estados Unidos. Claro, sin duda. Exactamente, es una compañía con sectores inmensamente vulnerables. Entonces se introduce el concepto de la focalización. Este concepto también, usted recordará, ya tiene años de discusión. El problema es ¿a quién? Y entonces el problema de la vulnerabilidad, ese ya es un concepto político. Entonces es una consideración. Este sector sí, este sector no, este sector sí y este no. Entonces, es una determinación, señor ministro. Entonces, exacto. ¿Cómo se lo va a hacer? Entonces, esa banda de precios en la que hay un precio piso y hay un precio techo, esa banda va a permitir una fluctuación de centavos. Pero lo que le da a la economía nacional le da una estabilidad la banda para una planificación presupuestaria de un poquito de largo plazo. Por ejemplo, yo he señalado que de acuerdo con la información que yo tengo, la información que está ya en el mundo, Ecuador podría terminar el año 2020 con un precio promedio de $25. Fíjese usted. Entonces, ese precio promedio de $25 hay que introducirle dentro de la banda. Si ese precio promedio empieza a subir, como en efecto yo mismo digo,
tal vez el comportamiento del precio del WTI en 2021, en el año 2021, pueda ser mejor y lleve los precios de 25 a 30. Si llevaría, es un condicional, los precios del crudo de 25 a 30, entonces podríamos acercarnos al techo. Si rompiera el techo de esta banda, automáticamente se activa la focalización a los sectores vulnerables. Esta es la característica de este diseño, de este proceso de discusión, de este modelo econométrico que está puesto en consideración, pues evidentemente, de todos los sectores que tienen que ver con el manejo de los combustibles. A ver, señor ministro, para tener claro y que la ciudadanía lo entiende de manera fácil, vamos a tener entonces una banda con un precio de barril que será el mínimo de $25, ¿es verdad? Claro, este sería el promedio que nosotros estimamos, o yo al menos estimo, se comportaría el precio del crudo ecuatoriano, el Oriente, para el año 2020. Y para el 2021 digo 30. Entonces esto marca en cierto modo un comportamiento del precio del crudo. ¿Cómo se partamos entonces en el escenario, señor ministro? Si vamos a partir con un barril de $25, que ese es el mínimo, pasaría el ciudadano a cuánto pagar estas gasolineras. Paga lo que está viviendo en este momento, por ejemplo. Ok, no hay subida. No hay subida, o sea, perfecto, no hay un sacrificio. Pero además, si ya se introduce, eso sí, el concepto de que el gas doméstico no se cambia. O sea, el gas doméstico no entra en la fluctuación. Esto que el gas lo dejamos guardado. El gas doméstico no está dentro de la fluctuación. Perfecto. Ok, a ver, ahí estamos bien porque la ciudadanía lo está entendiendo, señor ministro. Ok, con un barril de 25 no subimos. Vamos, esa es la banda mínima. ¿El techo cuál sería? El techo, esto es variable, ¿no? Hay varios techos, entonces podría ser uno de arranque también, un techo de 2, por ejemplo, para la gasolina extra. Entonces quiere decir que podría fluctuar desde 1.85 a 2. ¿Cuál es la banda? Es 15 centavos. Sube 4, baja 1, sube 5, baja 3 y así sucesivamente. Señor ministro, perdone que yo le haga preguntas que para usted puede ser de primaria. Pero no. Hay momentos todas sus preguntas son válidas, todas. Gracias, señor ministro. El barril de petróleo, entonces, vamos a volver al tema, de 25 subiría a cuánto para estos centavos que usted le sube. No sabemos. Pues esto es parte del modelo. Pero más o menos en el proyecto, ¿a cuánto se estima? En el proyecto ya le ponemos el techo, ya le ponemos 2. Si se pasa de 2, se focaliza. Perfecto. O sea, si se pasa de 2, focaliza. O sea, le decimos, momento, no pagamos más, solo 2 centavitos. Exacto. Si se pasa de $2 por barril, automáticamente funciona la focalización. Esta focalización va dirigida a aquellos sectores vulnerables de la economía para mantener, por ejemplo, la competitividad de las exportaciones de Ecuador. Porque el objetivo gubernamental es sostener la dolarización. Sin duda. ¿Cómo se sostiene la dolarización? Con exportaciones. Entonces hay que darle una forma de auxilio a los sectores vulnerables que pierden competitividad con relación, por ejemplo, a Colombia, con relación, por ejemplo, a Perú, que prácticamente exportan casi los mismos productos. Por ejemplo, a Colombia también exporta petróleo. Sí, claro. Pero usted, como exportador de petróleo, Colombia no ha cambiado los precios. Yo he visto, ya tengo las fotografías de los precios de surtidor. Entonces, no se ha dejado impresionar, esto es muy interesante, no se ha dejado impresionar de las subidas bruscas ni de las caídas bruscas. Está manteniéndose así. Es la banda que empieza a funcionar. Señor ministro, perdone que le insiste en esto, porque es bueno que la gente lo entienda y la ciudadanía un poco sepa qué es lo que va a hacer. Ok, lo máximo que va a pagar el ecuatoriano, este ecuatoriano que hoy utiliza el diésel y la gasolina extra, sería ¿cuánto en las provisiones que tienen ustedes? Si hoy tenemos a 1.85, ¿cuánto sería lo máximo para cuánto entrar a la focalización? Para la gasolina extra, le mencionaba $2. ¿Y el diésel?
El diésel para el diésel sería 1.34, digamos. Esto está todavía en modelo, ¿no? O sea, Sí, claro. no es todavía decidido. Esto es técnicamente cómo funciona el modelo. Entonces, se pone ese tope y dice, si ese tope sería traspasado por el aumento de los precios de los crudos, los crudos, automáticamente entra a funcionar el subsidio. O sea, para ser claro, señor ministro, Focaliza, por ¿de dónde ejemplo, lo pasamos? Está muy claro eso para que la gente lo entienda. Se focaliza, por ejemplo, gasolina artesanal. Ok, si es que este es un sector muy sensible, entonces queda automáticamente focalizado el momento en que se traspase la barrera del $2 para el caso de este ejemplo. Porque este es un ejemplo para el caso de gasolinas, o para el caso del diésel, 1.35, 1.38, lo que sea, cualquiera de estos valores que se definan como techo, el momento en que se rebasa este techo, automáticamente los sectores identificados como sectores vulnerables en la economía, como sectores que necesitan el auxilio estatal, se activa la focalización. Es decir, entra el sistema a funcionar con focalización. Lo que ustedes en los medios han transmitido con mucha precisión, focalicemos el mercado de combustibles. Focalicemos el mercado de combustibles. Por primera vez estamos estudiando y estamos modelando, porque estos son modelos econométricos, está estudiando y modelando cómo focalizar. Ya está definido. Arrancamos de esta base y si es que se rompe el techo, se activa automáticamente la focalización de los... Señor ministro, hay un poco que ser prácticos en las entrevistas también, y para que la ciudadanía lo entienda. Vamos a ser agoreros también del mal. Hoy nuestro barril está, por todo lo que ha sucedido, bajo. Pero ¿qué va a pasar de aquí a un año? ¿Sí? Que el barril, no pongamos el escenario de un año, 6 meses, sube a 50, 40, $70. ¿Cambiarían las condiciones? Claro, cambiarían, pero eso es un escenario improbable. Si usted me permite, con gusto, tomemos todas las estimaciones que están haciéndose en este momento de escenarios de cómo se va a comportar comportar la economía, porque permítame hacer la puntualización. Por favor. Si la economía crece el consumo del petróleo, crece el precio del petróleo. Así es la relación. Entonces, el crecimiento de la economía va a ser lento, porque la apertura después de esta crisis sanitaria, de esta contracción de la economía, de este colapso de los precios del petróleo en el mercado internacional, el comportamiento de la subida, el aumento del crecimiento de la economía va a ser lento, no es rápido. Entonces, estos cambios abruptos no necesariamente se pueden dar. Los cambios abruptos nos sorprendió a todo el mundo. La pandemia nos sorprendió a todo el mundo. El colapso señor ministro, del ¿cuáles precio... serían, perdóneme que le moleste, los sectores de la focalización? Eso también interesa mucho a la ciudadanía. Bueno, están identificados en este momento algunos que están pagando... Citámoslo, por favor. Sí, están identificados algunos, por ejemplo, le señalaba el sector artesanal, la pesca. La pesca masiva, camarones, el servicio de transporte pesado, el servicio de transporte urbano, y todos estos sectores, de una manera u otra, entrarían, y le pongo como condicional, porque todavía esto es técnicamente que se puede cambiar, entrarían dentro de este esquema de focalización del subsidio. ¿Esto nos puede permitir, señor ministro, organizar mejor las finanzas del gobierno y las finanzas de las empresas y personales? Ese es el objetivo. El establecer bandas le da una sensación de estabilidad, porque dice, se va a mantener así todo el año. Es cierto, se va a mantener así. Si el comportamiento, como le acabo de anunciar, si el comportamiento del año 2021 es de $1, de $30 por barril para el crudo, entonces se introduce también el mismo comportamiento dentro del mercado de combustibles, porque ese es un mercado de petróleos crudos, este otro es un mercado de combustibles,
ha pasado por un sistema de transporte, ha pasado por un sistema de refinación, ha pasado por un sistema de comercialización. Entonces, cada uno de estos segmentos han ido poniendo parte de su actividad comercial. Entonces, al momento en que llega el surtidor, ese es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de planificación. La banda le da una estabilidad de planificación presupuestaria al gobierno nacional, por supuesto, y a las corporaciones y unidades de negocio que tiene el país. En este valor que estamos hablando, señor ministro, ¿de qué número estaríamos hablando para el gobierno nacional en este punto, que me imagino ya está proyectado? Bueno, imagínese, para noviembre de 2020 se necesita preparar y entregar el presupuesto. Entonces, toda esta materia del análisis del precio del crudo en el mercado internacional es una de las materias más complicadas porque entra dentro de esta situación de especulación del mercado de futuros. Estamos hablando siempre del futuro, entonces cuando se habla del futuro hablamos de estimaciones. Es posible que se comporte así, es posible que se comporte así, ¿no? Entonces se buscará el medio que es lo más viable, lo más verosímil que puede encontrar en un modelo, y esto servirá como referencia para el presupuesto fiscal de 2021, porque hay que plantear el presupuesto fiscal en noviembre para el 2021. Señor ministro, ¿y esto se lo hace mensual, trimestral, anual? No, el precio referencial para el presupuesto es anual, Señor ministro, seguramente habrán algunos ciudadanos que no estén de acuerdo. ¿El gobierno ya ha previsto este escenario? Natural, pues, el diálogo es lo más importante dentro de este análisis. Como le decía, técnicamente había que tener todos estos escenarios listos. Ahora viene el proceso de diálogo. ¿Cuál es el proceso de diálogo? Vamos a transmitir lo mismo que estamos haciendo en este momento, o que estoy yo haciendo con usted en este momento, es pasar un mensaje. Así estamos pensando. Así piensa el Ministerio de Energía, porque esta es la parte técnica, ¿no? Y vamos a conversar con este sector. Entonces yo he visto, sí, reacciones. Entonces vamos a conversar a quienes reaccionan. Dicen, a ver, no está muy claro esto. ¿Cómo va a funcionar? Todas las preocupaciones que usted mismo acaba de plantear, son las mismas preocupaciones que tiene cada uno de los sectores. Cada uno de los sectores. Y todos van a ser parte de este proceso de diálogo. Tiene que ser así. Señor ministro, Ecuador plantea, o por lo menos eso se ha dicho, cambiarse el precio referencial del precio del petróleo, del barril del que usted mismo habló, del WTI al Brent. ¿Se decidió cambiarlo? No. Es también parte de todo el proceso de análisis. Sí se analizó. Se tomó en consideración, por ejemplo, que el comportamiento análisis de 2 años atrás, hasta acá, cómo se ha ido comportando el WTI en el mercado, todas sus fluctuaciones, cómo se ha ido comportando el Brent, todas sus fluctuaciones, pero no nos vamos a dejar guiar por lo coyuntural, lo que ocurrió anteayer. Lo de anteayer es un día, y entonces el día no puede ser el que marque la forma de relacionarnos entre comprador y vendedor. Entonces, el escenario muestra ambos se comportan paralelamente. O sea, no hay necesidad de cambiar contractualmente el WTI por el Brent, porque esto es un cambio contractual, imagínese usted. Entonces, esto también hay que dar las señales de respeto a los contratos, también hay que dar las señales de credibilidad, de que se hace análisis previo y después viene, naturalmente, como hablamos hace un momento, la consulta, el diálogo, porque estos contratos son de 2 partes. La una parte puede reclamar, claro, la una parte puede decir, sí, me gustaría cambiar del WTI al Brent, pero la otra parte puede decir, bueno, tal vez no es importante en este momento, tal vez veámoslo a finales de año. Aprovechemos rápidamente, así
consultarle el tema del oleoducto, cómo está el tema de la reparación, previsto el tiempo y el bombeo de esto. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía y su distinguida audiencia comprenda que iniciamos este proceso con una medida contractual, la declaratoria de fuerza mayor, porque el rompimiento de los oleoductos, los dos, el SOTE, que administra y opera Petroecuador, y el OCP, que lo administra privadamente la compañía OCP, estos dos transportan casi el 90% de toda la producción entre Lago Agrio y Balao. Y se rompió. Y también se rompió el poliducto Shushufindi-Quite, que fue completo. O sea, el rompimiento y la suspensión fue brutal. Pero había que introducir inmediatamente el mecanismo que evite los reclamos. ¿Por qué? Porque si usted se pone en la camiseta de los productores de petróleo, ¿cuál es la razón de hacer sus contratos? Producir petróleo. Pero si no pueden producir porque está suspendido el bombeo, entonces tiene que tener un instrumento legal que les permita verdaderamente protegerse de reclamos. Vamos al otro lado. Los importadores, compradores del crudo ecuatoriano también tenían sus contratos, tienen sus contratos, pero se alertan con la fuerza mayor, con esta declaratoria de un caso fortuito, y entonces se dice, no podemos cumplir con las entregas. Programadas, sí. Claro, pero es un caso fortuito. Claro, Petroecuador programa ventanas, se llama en la jerga. Pero la reparación, ¿para cuándo está, señor ministro? La reparación del poliducto Shushufindi-Quito ya está lista. Está en pleno proceso de pruebas físicas, porque hay que recordar que hubo una variante de 1 kilómetro, 1.7 kilómetros, casi 2 kilómetros de variante. Entonces todo esto entra dentro de un proceso distinto, que tiene que físicamente ser probado para ver si las soldaduras están bien, si las válvulas están bien, si el sistema está bien, todo eso. Esto está en pleno. Y el SOTE, ¿qué tiempo? El SOTE también entra en ese proceso. Creo que en este momento está en 90% avanzado ya el proceso de reparación. Pero una vez que la próxima semana ya lo tenemos bombeando. Claro, puede ser. Y esto, permítame recordar, todavía está dentro de los estimativos. Y el OCP está previsto que tiene que ser la semana del 4 de mayo, por ejemplo. Son estimaciones. Mandarle un abrazo grande. La explicación ha sido realmente como la ciudadanía necesita, muy clara referente a lo que me está proponiendo el gobierno nacional en la liberación del combustible a través de bandas. Quiero enviarle un abrazo grande, gracias por permitirnos estar con usted esta mañana y desearle que todo esté bueno. A usted, muchísimas gracias por su atención y su entrevista.